que tiene los ojos café chapopote y la cabeza en forma de corazón melón. Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy no les hago un nuevo libro. No se hagan. Ya leyeron el título del video, así que no pueden fingir que no sabían. En fin, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a volver a una de las secciones que muchos de ustedes han estado pidiendo. Consejos para escribir. ¡Yay! No lo sé, Rick, parece falso. Por favor, esto ya estaba planeado desde hace mucho tiempo. No es como que no haya terminado de leer el libro que me tocaba reseñar esta semana y por eso decidí sacar este video. No, esto ya estaba planeado. No es más que basura marina. ¿Por qué no mejor se suscriben y le pican a la campanita para que siempre sean avisados de los videos? Mejor hagan eso. Si eres nuevo en este canal, te invito a que veas el video anterior en donde también doy consejos para escribir, pero más específicamente en cómo hacer arcos de personaje. Les voy a dejar aquí la viñeta y también les voy a dejar el link en la descripción. En el video de hoy vamos a hablar de uno de los puntos más importantes de la historia, el principio. Aún hay mucho debate entre qué parte es la más importante, si el principio o el final. Y aunque considero que ambas son igual de importantes, no podemos negar que el principio es una parte fundamental de la historia, ya que nos invita a la lectura a continuar leyendo o viendo tal historia. No por nada existe la frase de las primeras impresiones son las más importantes. Ya sea en cualquier formato, sea libro, serie, película, etc. Si no nos llama la atención en los primeros capítulos, difícilmente vamos a continuar. Y tenemos que tomar en cuenta que no todos somos lectores tan tercos como su servidora, que a pesar de que no me gustó el libro, ahí estoy queriéndolo terminar a fuerzas. Pero aunque terminé ese primer libro, es muy seguro que si no me gustó, es difícil que vaya a continuar con la saga. Y aunque no hay una fórmula exacta de cómo hacer los primeros capítulos de una historia, ya que cada género requiere sus propios elementos, les voy a dejar aquí algunos puntos que pueden tomar en consideración para explotar al máximo los primeros capítulos y poder invitar al lector o al espectador a que continúe con su historia. Observen y aprendan. Número 1. Establecer las reglas básicas del world building. Si bien no hay que atiborrar al lector o al espectador de tantas reglas del sistema de magia, de cómo funciona el world building nuevo en que le estamos mostrando, sobre todo en las novelas de fantasía y de ciencia ficción, sí es importante que le establezcamos al menos las más importantes, aquellas con las que tiene que comenzar. Después, conforme va avanzando la historia, pues le vamos entregando más información y más información que ya que esté un poquito más familiarizado con el mundo. Y aunque este punto está más enfocado en las novelas de fantasía y ciencia ficción, donde los world building son más complejos y más nuevos, tampoco están exentas las novelas más contemporáneas que están ambientados en tiempos como que actuales. También entran en este círculo, ya que por ejemplo si nos dicen que los protagonistas viven en Nueva York, pues nos tenemos que sentir que están en Nueva York. Si están trabajando en una editorial, pues tenemos que sentirnos que están trabajando en una editorial. También forma parte del world building, tenemos que sentir que están en ese ambiente. De otro modo, no me sirve de nada que me digas que viven en Nueva York, pero no me describes la ciudad de Nueva York, no me determinas cómo está el mundo. Para mí puede ser lo mismo Nueva York que Hermosillo. Número 2. Plantear un misterio. No es completamente necesario, pero es un elemento que puede ayudar mucho a que el lector o el espectador se sienta enganchado con la historia. Por ejemplo, ya sea normalmente utilizado en las novelas de misterio, de horror o de suspenso, pero también se puede utilizar en las novelas de fantasía, romance, donde a lo mejor estamos presenciando el nacimiento de un futuro heredero al trono que se tiene que esconder porque si no lo van a lo mejor nos presentan una carta de amor, pero no sabemos quién es el remitente y estamos a lo largo de la historia averiguando quién es, etc. El misterio puede ser de muchas maneras. Número 3. Plantear el objetivo principal. Este sí es un punto muy importante que toda historia debe de tener. Si nosotros tenemos en claro cuál es el objetivo principal de nuestros personajes, es más probable que el lector se quede. Si estamos navegando en una historia donde no tenemos claro qué es lo que pretenden o cuáles son las metas de nuestros personajes, qué los motiva a seguir en esta historia, tal vez ni nosotros nos tengamos motivados a seguir esa historia. Así que sí es importante establecer objetivos de nuestros personajes. Es cierto que van a venir más objetivos más pequeños o que conforme va avanzando la historia a lo mejor cambia su objetivo, pero mínimo tener un norte, saber hacia dónde, qué dirección va a tomar esa historia. Y finalmente, número 4, uno de los puntos que yo considero más importantes, porque ya saben, involucra personajes, es la presentación de los personajes principales
y sus dinámicas. Esto es muy importante porque desde el momento que conocemos a los personajes principales, cómo se llevan entre sí, podemos tener una idea de cómo estas dinámicas van a ir evolucionando. Es decir, si son hermanos nuestros protagonistas, cómo va a evolucionar. A lo mejor en un principio se caen bien, pero después se caen mal, o al revés. A lo mejor tenemos una historia de enemies to lovers, cómo empieza esta historia de enemies y luego se vuelven lovers. Si bien no nos pueden presentar a todos los personajes, sí al menos el protagonista, cómo es este personaje principal, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus hobbies, cómo se comporta, mínimo tener una idea de lo que es este personaje, que es con el que vamos a pasar la mayor parte de la historia. Tampoco les estoy pidiendo que sea nuestro personaje favorito, pero mínimo nos tiene que importar, mínimo nos tiene que importar. Ahora, para amarrar estos conocimientos que les acabo de proporcionar, les voy a presentar dos ejemplos de primeros capítulos que personalmente considero yo que están muy bien hechos. Ya sé cómo utilizo mucho este ejemplo, pero es que es el más sencillo, está muy bien hecho y aparte ya todo el mundo lo conoce, entonces está más fácil de familiarizarse con esta historia. Y la verdad es que sí está muy bien hecha, creo que es la historia más cercana a la perfección. Creo que si le tuviera que encontrar un punto débil a esta historia, sería quizás el villano. Pero bueno, ese es tema para otro momento, vamos a hablar sobre los primeros capítulos. Primero que nada, nos establecen el world building, las reglas básicas. Desde que Katara está narrando la historia, nos establece que existen personas que controlan elementos, ya sea agua, fuego, tierra o aire. También nos presentan el concepto del avatar, que es la única persona capaz de controlar los 4 elementos y que el mundo está dividido en naciones dependiendo de los 4 elementos. En segundo lugar, nos presenta también un misterio, aunque no es una novela de misterio, también nos presenta uno de que nos dicen que el avatar ha desaparecido y nadie sabe a dónde fue, donde nosotros ya nos enganchamos y nos preguntamos dónde está. Después nos presenta a los personajes principales y sus dinámicas, y creo que este es un excelente ejemplo de cómo hacer este tipo de presentaciones de los personajes. En el capítulo nos presentan a Sokka y a Katara en un pequeño barquito y aquí nos presentan la dinámica de los hermanos. Que Sokka es un personaje bastante sarcástico, escéptico, un poco amargado, mientras que Katara es un personaje más optimista, maternal, capaz de hacer lo correcto sin importarle las consecuencias. Desde aquí ya nos damos cuenta cuando trata de sacar a Aang del iceberg. También nos presentan a Aang, que es un personaje un poquito más despreocupado, que no es muy responsable, que prefiere jugar, que es bueno para hacer amigos. Y aquí nos establecen la dinámica de los 3 personajes. Katara y Aang se entienden muy bien, ambos se vuelven amigos rápidamente por la actitud amistosa que tienen los dos, mientras que Sokka es un poco más desconfiado y no confía tanto en Aang, pero conforme va avanzando la historia, estas dinámicas y estas relaciones van evolucionando. También nos presentan la de los antagonistas principales, que es el príncipe Zuko. Desde aquí nos muestran la obsesión que tiene por encontrar al avatar, lo lleno de ira que está, lo impaciente que es, y como su tío es todo lo contrario, le tiene sumamente paciencia, es meramente muy sabio, porque desde que le está enseñando fuego control, le dice, el fuego no viene de los puños, viene de la respiración. Desde aquí nos establecen muy bien las dinámicas de todos los personajes. Y finalmente nos plantean el objetivo principal, que es vencer al Señor del Fuego y traer el equilibrio al mundo. Así que este capítulo cumple con los 4 puntos. Pero hay primeros capítulos que no cumplen necesariamente con los 4 puntos, que es en el siguiente ejemplo. El libro comienza con Katniss estando acostada en su cama. Cuando ella estira la mano, el brazo, no siente a su hermana Prim, que normalmente duerme con ella. Cuando abre los ojos, se da cuenta de que Prim está dormida con su mamá. Aquí ya nos presentan al personaje principal. Nos dice algo muy importante de este personaje, que su hermana es la persona más importante para ella y que ella siempre está al pendiente de ella. Desde el momento que ella no la siente, se despierta y dice, ¿dónde está Prim? Y ya la ve con su mamá y se tranquiliza. También nos establece cómo es ella, de que se va a casar, todas las cosas, las actividades que hace. Y conforme me va avanzando la historia, nos presentan dinámicas de otros personajes, como la dinámica que tiene con Pyrrha, la dinámica que tiene con Haymitch, con Sina, con Effie, etc. También en los primeros capítulos nos establecen las reglas básicas del world building. Nos explican qué son los Juegos del Hambre, cómo funcionan, en qué mundo viven, qué los distritos, teselas, qué es la cosecha, etc. Y así se va de poquito a poquito, hasta que nos vamos adentrando más al mundo de Panem. Y finalmente aquí nos establecen el objetivo principal de nuestro protagonista, que es sobrevivir, ganar los Juegos del Hambre por Prim, porque se lo ha prometido. Aunque aquí no nos plantean ningún misterio, de igual manera es un excelente primer capítulo porque nos han presentado todos los elementos que necesitamos para inducirnos en la historia, que nos ha ganado esta historia. Ok, ya les platiqué de las cosas que tienen que tomar en cuenta. Ahora les voy a contar de las cosas que probablemente deberían de evitar en estos primeros capítulos. La primera es que, por favor, por lo que más quieran, eviten descripciones excesivas del físico de sus personajes. Yo entiendo que es una parte importante en la historia, yo sé que a muchos les gusta, pero realmente a veces siento que pierden mucho tiempo en eso y realmente no nos dicen mucho del personaje. Realmente es indiferente si el personaje es güero o es pelirrojo, a menos que impacte la historia de alguna manera. Creo que no es importante el aspecto físico. Y yo sé que algunos dicen, es que yo siempre me lo imagino como lo describen. Nunca
de los nunca te lo vas a imaginar exactamente como el escritor lo tenía en su cabeza. ¿Qué? ¿Cómo que no? Jamás. Parecido, probablemente, pero jamás te lo vas a imaginar como realmente el escritor lo tenía en su cabeza. Así que ni pierdan todo el tiempo en eso. Cada quien se lo va a imaginar como se le dé la gana. Porque si hay gente que le cambia el color de cabello. Yo he sido una de esas que a veces me dicen que tiene el cabello castaño y yo me lo imagino pelirroja. Y háganle como quieran. Pero bueno, si dicen ustedes, Paola, es que yo sí lo quiero hacer, es que yo sí quiero escribir en español, ok, adelante, no pasa nada. Si lo van a hacer, solo evítense la escena del espejo. Pero Paola, ¿qué es la escena del espejo? Aquí te lo explico, ciudadano promedio. Es esa escena en donde nuestro protagonista o la protagonista se va levantando, se lava su carita y se empieza a describir en el espejo que tiene los ojos café chapopote y la cabeza en forma de corazón melón. Nadie se fija en eso. No sé ustedes, pero yo cuando me levanto, una, estoy bien dormida. Y segundo, yo en lo que me fijo son en mis imperfecciones. De que ay, maldita se me salió un grano. Ay, que tengo muchas ojeras. Eso es en lo que yo me fijo cuando me voy levantando y me veo en el espejo. Yo no me fijo si tengo los ojos cafés, que si tengo la cabeza en forma de corazón de huevo. No me fijo en esas cosas. Así que si van a describir sus personajes, por favor, por lo que más quieran, eviten ese tipo de escenas. Y la segunda cosa que tienen que evitar son los famosos infodumps. Si no saben qué son los infodumps, como yo hace poco que me acabo de enterar que son cuando los diálogos de los personajes están repletos de información que suena muy poco orgánico, muy poco natural. Suenan como esos diálogos de La Rosa de Guadalupe en donde te empiezan a explicar toda la trama y en vez de mostrártelo. Uno de los ejemplos más famosos es Forwin o Alas de Sangre, como se le conoce en español. Hace poco saqué una reseña de este libro y la verdad es que yo no me había dado cuenta hasta que muchos me lo empezaron a hacer notar en los comentarios, y no fue hasta que lo empecé a buscar en digital, o sea, en escrito, cuando me di cuenta que, sí es cierto. Yo la verdad, como lo escuché en audiolibro, no me había fijado, no me había percatado, pero cuando me lo hicieron notar ustedes, la verdad es que ese libro peca mucho de ser infodumps, y eso sí cambia bastante mi perspectiva con ese libro. Pero bueno, después hablaremos de eso. El punto es que eviten ese tipo de cosas. Yo entiendo que tratan de dar la mejor información o que tratan de meter al lector en su mundo de fantasía o mundo de ciencia ficción, pero evítense eso. Vayan explicando de poquito a poquito, traten de buscar algunas otras herramientas en donde tengan que hacer eso. O si los personajes van a explicarnos de qué se trata ese mundo, traten de que no sean grandes cantidades de información, que sean poquito. No de que un sopetazo ya nos expliquen todo. En conclusión, como les comenté anteriormente, no existe la fórmula secreta de cómo hacer los primeros capítulos. Yo entiendo que es difícil, que a veces es tedioso, que a veces nos da miedo, porque empezar a escribir, vencer la página en blanco es difícil, y a veces no sabemos cómo empezar esta historia, no sabemos los mejores métodos. El consejo más importante que les puedo dar aquí es que comiencen a escribir. Espero que con esta guía los pueda ayudar un poquito, les dé un norte, los ayude a explotar ese potencial que yo sé que tienen, y por favor, comiencen a escribir. No importa si se equivocan, no importa si cometen este tipo de errores, conforme vayan escribiendo, conforme vayan agarrando práctica, se van a ir dando cuenta de estos pequeños errorcitos y los van a ir mejorando. Lo más importante es comenzar. Ya después de eso, como quieras, vas aprendiendo de tus errores. Eso es lo más importante. Así que por favor, escriban, mis corazones. No priven a las personas de sus historias. Hola chiquilles, soy Paola, editora, y me acabo de dar cuenta que no grabé la despedida, y pues ya es tarde como para grabar otra, así que pues ni modo. Simplemente les quiero pedir que me sigan en mis redes sociales, ya se la saben, que si les gustó el video me ayuden con un like, me dejen en los comentarios qué les pareció el video, si quieren otros consejos para escribir, y pues ya se la saben, nos vemos en el próximo libro.